buenas tardes, queridos amigos de la Ciudad de México, estudiantes de la UNAM, estudiantes universitarios de todos lados de Latinoamérica. Estamos con la profesora Baldwin Fisher de la Universidad de Chicago. Bienvenida. Gracias. Bien, profesora, en primera instancia quisiera que nos contara sobre su estancia aquí en el Colegio de México, cuáles fueron las ponencias que vino a impartir aquí en un seminario muy importante del Centro de Estudios Históricos. Bueno, yo vine a un seminario que se llama Los Caminos de la Historiografía y el propósito es de, invitar a algunos historiadores que trabajan en ambientes académicos, contextos académicos fuera de México y hablarles un poco a los alumnos del doctorado aquí en el Colmex y también a los que vienen a asistir al seminario, las tendencias historiográficas más interesantes que estamos promoviendo fuera de México. Bien, usted en su investigación personal ha hablado mucho de Brasil, sí, de la cuestión de la ciudadanía de Brasil. ¿Cuáles son las principales peculiaridades que le podemos aprender a Brasil para los latinoamericanos, ¿no? Porque Brasil es de Latinoamérica, claro, pero en algunas cuestiones ha trabajado aparte. Claro. Bueno, yo vine al seminario para presentar un poco de mis investigaciones sobre dos temas que de hecho yo creo que son interesantes tanto para México cuanto para Brasil. Y estos temas son el de la ciudadanía y su historia, tanto su historia legal cuanto su historia social. Y el otro tema es el tema de la ciudad informal, digamos la ciudad que no es planejada, que tiene acceso escaso a los bienes públicos, en la cual no hay derechos de propiedad bien establecidas. Y bueno, o sea, todos sabemos que en México también la ciudad ha sido en buena parte informal a lo largo de su historia. De hecho, yo empecé mi trayectoria de historiadora aquí en la Ciudad de México, en un lugar que se llama Ixtlahuacán. Hice por unos 6 meses una serie de entrevistas con señoras que vivían en esa colonia popular. Y de ahí me surgió mi interés por el tema de la ciudad informal. Así que yo veo en estos dos temas pues que México y Brasil tienen mucho en común, o sea, tienen experiencias históricas parecidas y también historias de políticas públicas muy parecidas en relación a la informalidad y también a la ciudadanía. Yo diría que en el caso de la ciudadanía, una de las diferencias más impresionantes es que obviamente en México hubo revolución. En Brasil no. O sea, Brasil tiene fama de ser y ha sido en muchas ocasiones el país más desigual del mundo. Pero es un país en que el nivel de enfrentamiento social, o sea, movimientos revolucionarios, conflictos sociales, ha sido relativamente bajo. O sea, Brasil no ha tenido su revolución masiva como México. Y eso se refleja mucho en la historia de la ciudadanía, porque en México, como todo el mundo se sabe, por lo menos en el papel, la ciudadanía se ha exigido y se ha desarrollado de una manera pionera en la América Latina. O sea, la Constitución de 1917 en México es de hecho un modelo para casi todas las constituciones del continente, de una constitución que incluye derechos sociales y económicos. Y en Brasil es hasta 1934 que la primera constitución que incluye este tipo de derecho es escrita y publicada.
Y esta constitución, de hecho, tiene mucho de la constitución mexicana, así que hay una relación bastante importante entre estas experiencias históricas. Pero en el caso de Brasil, el mito siempre era que la población no había exigido los derechos. O sea, cuando uno piensa en la ciudadanía en Brasil, la historia clásica es que fue el Estado que de arriba para abajo imponía una orden constitucional en que existían derechos sociales, pero que eran realmente engañosos, o sea, que no eran derechos de verdad, era una manera de cooptar los trabajadores urbanos para que no surgiera conflicto social y revolución. Y según esta versión de la historia, fue hasta finales del siglo XX que la población brasileña finalmente aprendió que había que exigir la ciudadanía y empezó a luchar realmente por los derechos. Y fue en 1988, con la constitución de aquel año, que por la primera vez la ciudadanía realmente llegó a ser central en la vida política brasileña. Ahora, mis investigaciones en esta área contestan esta versión de la historia. Y mi argumento es básicamente el siguiente, que en este primer momento, en los años 30, en que se expandía formalmente la ciudadanía, o sea que los derechos sociales empezaban, también había un proceso de reescribir todos los códigos de derecho criminal, de propiedad, civil, casi todo. Y el argumento es que en este momento que la ciudadanía formal se expandía, realmente era una herramienta muy importante para personas humildes, sobre todo los migrantes que llegaban en esta época a las ciudades brasileñas, que ellos utilizaban para avanzarse socialmente, económicamente, y que realmente fue un momento de partida de aguas en Brasil, o sea, para ciertas clases sociales, sobre todo de operarios en el mundo formal, esta expansión de la ciudadanía significaba algo muy importante. Pero al mismo tiempo, en este mismo momento que la ciudadanía popular fue inventada, la categoría de la informalidad y la asociación entre pobreza y falta de derechos también se fue desarrollando. Entonces, hoy en día yo diría que un componente muy importante de la pobreza urbana y rural en Brasil es un acceso muy débil al mundo de los derechos. Y antes y después de 88, este sigue siendo el desafío mayor de la ciudadanía en Brasil. O sea, cómo es que se puede expandir la ciudadanía para realmente incluir todos los brasileños y no únicamente los ciudadanos que tienen la habilidad que es necesario para accesar los derechos. Bien, profesora, una pregunta en relación a las autoridades brasileñas, al gobierno. ¿Qué medidas han tomado en relación a estos temas? ¿Cuál ha sido su actuar? ¿Ha sido positivo, negativo? ¿Y qué es lo que están haciendo? Claro, en Brasil, probablemente saben que hubo una dictadura que duró de 1964 hasta mediados de la década de los 80 en Brasil. Y fue en este momento, sobre todo después de 88, que realmente este tema de cómo hacer de la ciudadanía un movimiento social progresista, o sea, y una forma de gobernación más justa, más igual para todos los brasileños. Ha tenido mucho más éxito en algunas áreas que en otras. O sea, el problema principal, y yo creo que es algo que Brasil y México tienen en común, es que el sistema judicial, o sea, el sistema burocrático de derecho de las leyes,
no funciona bien. O sea, o sea, cualquier proceso judicial es lento, es caro, es difícil. Y una de las cosas interesantes para quien no es brasileño y lo observa desde afuera es que en papel Brasil ha llegado a ser el país perfecto. O sea, hay códigos de la ciudad, hay provisiones constitucionales que dicen que todo el mundo tiene derecho al trabajo, a la habitación, a los derechos sociales, pero el problema es que el sistema judicial y burocrático no hace de estos derechos reales. Así que yo diría que el Estado brasileño ha avanzado muchísimo en la medida en que el progreso es medido por lo que está escrito, por los códigos, por los ministerios, por los procesos democráticos de escribir las leyes. Pero en esta parte que tiene a ver con la policía, con la burocracia, con los juicios, todavía hay mucho para hacer y es algo que realmente yo diría que la gran mayoría de los brasileños dirían que es el problema principal de la ciudadanía en Brasil. Ahora bien, usted mencionaba hace un instante sobre la cuestión de la migración, ¿no? Que usted ha estudiado el fenómeno de la migración en Brasil. ¿Cómo ha sido no? Entendemos que Brasil pues está en un punto que históricamente es, digamos, atractivo, ¿no? En la época de la conquista y en otras épocas. Y además también queremos saber cómo ha sido la migración o los fenómenos migratorios más importantes en esa parte de Latinoamérica. Claro. Bueno, Brasil, junto con Argentina, con Chile, con Uruguay, algunos otros países de América del Sur, era un lugar muy atraente para migrantes europeos al final del siglo XIX. Y obviamente cuando la gente habla de la migración en Brasil, muchas veces están hablando de los portugueses, de los españoles, de los italianos que llegaron principalmente a la ciudad de Sao Paulo, pero también en otros lugares en el sur de Brasil. Pero hay que acordar que de hecho el movimiento migratorio más masivo que Brasil ha tenido fue de esclavos africanos que a lo largo de 4 siglos, porque en Brasil llegaron hasta los años 1850, pues Brasil fue el país en las Américas que más recibió gente esclavizada. Y esta población obviamente tiene un peso muy significante en la demografía de Brasil, en la cultura de Brasil, y ha sido el sector de la población que más ha tenido que luchar por los derechos de la ciudadanía, porque formalmente como esclavos, pero también después de la abolición de la esclavitud en 1888, han sido sistemáticamente excluidos del orden de la ciudadanía. Entonces muchos de los movimientos ahora por la ciudadanía son precisamente para incluir estas comunidades afrodescendientes en la ciudad de las leyes, ¿no? O el país de la ciudadanía. Algo interesante es que la migración hacia Brasil llegó a disminuir bastante en los mediados del siglo XX. Así que, como es en México, en los años 40, 50, 60, cuando uno habla de migraciones en Brasil, uno habla principalmente de las migraciones de las áreas rurales para las ciudades. Y eso es algo que he estudiado bastante porque es un proceso realmente transformacional para cualquier país, ¿no? Estas levas de migrantes que llegan a las ciudades y crean muchas veces estas ciudades informales que han sido también algo de mis investigaciones. En los años 80, que en Brasil fue una época de crisis económica, como la fue también aquí en México,
Por la primera vez, Brasil empezó a ser un país del cual la gente se migraba. Y la gente se iba para Europa, para Japón. Hay una colonia japonesa muy importante en Brasil y muchos de los descendientes de estos japoneses brasileños se fueron para Japón. Y habían pues cientos de millares de brasileños que se fueron también para los Estados Unidos. Y fue hasta un tema de una telenovela en Brasil hace un par de años, esta experiencia migratoria a través muchas veces de México para los Estados Unidos. Pero últimamente la economía brasileña ha mejorado y ya no es un país de exportación de población, y están empezando a haber olas de migrantes de la Bolivia, del Haití, de varios países de África, y también de gente que viene de Europa o los Estados Unidos, porque Brasil es visto muchas veces como un país en crecimiento, ¿no? A la luz de lo que usted ha comentado, podemos ver que el tema de la migración está muy conectado también con la cuestión de la pobreza, ¿no? Y también esa falta de acceso a los derechos a la ciudadanía, tanto adquirir la nacionalidad como tener todos los derechos que ese país ofrece, por decirlo de alguna manera. Usted en esta interrelación escribe una obra, ¿no? Quisiera que nos contara sobre lo que desarrolló en esa obra. Bueno, tengo un libro que publiqué en 2008 que se llama A Poverty of Rights, una pobreza de derechos. Y el argumento principal es precisamente que no podemos entender la pobreza urbana en el Río de Janeiro y en Brasil sin examinar el componente de aquella pobreza que proviene de la falta de derechos. Entonces estudio mucho la relación entre procesos y obstáculos burocráticos que hacen con que sea muy difícil accesar los derechos de ciudadanía que supuestamente serían universales. Y bueno, en este libro veo, por ejemplo, básicamente 4 campos. Las leyes de planeamiento urbano que hacen con que gran parte de las ciudades brasileñas sean de repente ilegales, o sea, fuera de las leyes, fuera de las regulaciones urbanas, un proceso que también se dio aquí en México. Tengo una parte que es sobre los derechos operarios, y lo interesante en Brasil, que es algo que también tiene en común con muchos países de la América Latina, es que habían un cuerpo de derechos bastante generosos para trabajadores formales, pero los trabajadores rurales, los trabajadores domésticos y los trabajadores informales, o sea, que no tenían un tipo de pasaporte básicamente que había que firmar para tener legalmente un contrato de trabajo. Quien no tenía esta relación formal no tenía ningún derecho, según los códigos brasileños, y de esta forma pues el derecho social y económico se fue excluyendo precisamente la gente que más necesitaba la ciudadanía para avanzar en la vida. Tengo también una parte que es sobre el derecho criminal, que investiga las raíces de la discriminación de clase y racial en el sistema de derecho penal brasileño. Y finalmente tengo una parte del libro que se enfoca en la cuestión de la ciudad informal y cómo es que la informalidad, la ocupación informal del espacio urbano es un componente fundamental del desarrollo de las ciudades brasileñas, y que es una de las bases de la prosperidad urbana, no únicamente de la gente que vive en las favelas, en las colonias populares, pero también de mucha gente más abastecida que por ejemplo, cobra rentas en las favelas,
o que puede pagar un salario bien más bajo a sus sirvientas domésticas porque estas personas pueden vivir en lugares informales. Entonces es sobre este fenómeno, pero también sobre las luchas urbanas que se dieron en Río de Janeiro en los momentos en que especuladores querían quitar del centro de Río pues millares y a veces decenas de millares de personas que vivían en favelas que estaban en el mero centro de la ciudad. Y una de las cosas interesantes de Río es que nunca consiguieron expulsar del centro de la ciudad las poblaciones de las favelas, que es un proceso que aquí en México ha sido algo diferente, y en la gran mayoría de las ciudades pues este proceso de expulsión de poblaciones pobres de los barrios más abastecidos ha sido general, ¿no? Y en Brasil, gracias a estas luchas que son el tema de buena parte de mi libro, la gente consiguió quedarse en esta situación de informalidad, pero en el centro de la ciudad. Profesora, pues el tiempo siempre nos gana a todos, nos anda correteando, y yo nada más quisiera que nos diera una reflexión para los universitarios, para la gente de México que esté interesada en estos temas, ¿no? También México, usted lo menciona, está muy interesado en abatir estos problemas, y usted nos acaba de presentar el panorama de Brasil, cómo han resuelto problemas, cómo se han metido en nuevos problemas, pero al final de cuentas nos da un ejemplo. ¿Un ejemplo de? Me refiero a que Brasil nos da un ejemplo de cómo resuelve estos problemas. Bueno, no sé si Brasil da un ejemplo de cómo resolver los problemas, pero lo que hace es abrir un horizonte de cómo en México, en el Perú, en la Argentina, uno puede analizar los problemas urbanos sin necesariamente hacer referencia a la experiencia urbana de la Europa o de los Estados Unidos, que normalmente son las regiones que exportan modelos, ¿no? Y yo creo que entre los países latinoamericanos está surgiendo una tendencia de buscar referencias que están dentro de la misma región, ¿no? Y de ver en países que han enfrentado desafíos semejantes, bueno, las maneras en que han conseguido resolver algunos problemas y también experiencias que han fracasado. Y obviamente en Brasil uno de los problemas más serios, uno de los desafíos más difíciles es la cuestión de la ligación entre la informalidad urbana, las favelas, y el narcotráfico y la violencia urbana. Obviamente ahí no es un ejemplo para México, pero sí es una experiencia comparativa, ¿no? Una experiencia que puede abrir nuevos horizontes y darnos otras maneras de pensar en los problemas de la región. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Esperamos que siga disfrutando su estancia en México y que podamos estar nuevamente cuando visite México, pues cerca de sus investigaciones. Bueno, gracias, fue un placer. Normal a lo largo de su historia. De hecho, yo empecé mi trayectoria de historiadora aquí en la Ciudad de México, en un lugar que se llama Ixtlahuacán. Hice por unos 6 meses una serie de entrevistas con señoras que vivían en esa colonia popular, y de ahí me surgió mi interés por el tema de la ciudad informal. Así que yo veo en estos dos temas pues que México y Brasil tienen mucho en común, o sea, tienen experiencias históricas parecidas y también historias de políticas públicas muy parecidas en relación a la informalidad y también a la ciudadanía. Yo diría que en el caso de la ciudadanía,
una de las diferencias más impresionantes es que obviamente en México hubo revolución, en Brasil no. Muy buenas tardes, queridos amigos de la Ciudad de México, estudiantes de la UNAM, estudiantes universitarios de todos lados de Latinoamérica. Estamos con la profesora Baldwin Fisher de la Universidad de Chicago. Bienvenida. Gracias. Bien, profesora, en primera instancia quisiera que nos contara sobre su estancia aquí en el Colegio de México, cuáles fueron las ponencias que vino a impartir aquí en un seminario muy importante del Centro de Estudios Históricos. Bueno, yo vine a un seminario que se llama Los Caminos de la Historiografía y el propósito es de, invitar a algunos historiadores que trabajan en ambientes académicos, contextos académicos fuera de México y hablarles un poco a los alumnos del doctorado aquí en el Colmex y también a los que vienen a asistir al seminario, las tendencias historiográficas más interesantes que estamos promoviendo fuera de México. Bien, usted en su investigación personal ha hablado mucho de Brasil, Sí. de la cuestión de la ciudadanía de Brasil. ¿Cuáles son las principales peculiaridades que le podemos aprender a Brasil para los latinoamericanos, ¿no? Porque Brasil es de Latinoamérica, Claro. pero en algunas cuestiones ha trabajado aparte. Claro. Bueno, yo vine al seminario para presentar un poco de mis investigaciones sobre dos temas que de hecho yo creo que son interesantes tanto para México cuanto para Brasil. Y estos temas son el de la ciudadanía y su historia, tanto su historia legal cuanto su historia social. Y el otro tema es el tema de la ciudad informal, digamos la ciudad que no es planejada, que tiene acceso escaso a los bienes públicos, en la cual no hay derechos de propiedad bien establecidas. Y bueno, o sea, todos sabemos que en México también la ciudad ha sido en buena parte Brasil tiene fama de ser y ha sido en muchas ocasiones el país más desigual del mundo. Pero es un país en que el nivel digamos, enfrentamiento social, movimientos revolucionarios, conflictos sociales, ha sido relativamente bajo. O sea, Brasil no ha tenido su revolución masiva como México. Y eso se refleja mucho en la historia de la ciudadanía, porque en México, como todo el mundo se sabe, por lo menos en el papel, la ciudadanía se ha exigido y se ha desarrollado de una manera pionera en la América Latina. O sea, la Constitución de 1917 en México es de hecho un modelo